bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Angélica. Giselle, Gracias. Hoy vamos a hablar del primer eje, el campo profesional y disciplinar de la pedagogía, en conjunto con el texto de Runge y Muñoz, y el video La pedagogía explicada a los niños, diferenciando la pedagogía de la educación. Después de ver el video La pedagogía explicada a los niños y leer los textos, supe que durante mucho tiempo estuve confundiendo lo que es la pedagogía con la educación, pensando que era lo mismo. sí, resulta que en el video decían que la educación es algo que se impone desde fuera. Por ejemplo, como lo que son las reglas, las normas o los conocimientos. Mientras que la formación es algo más interno, es algo propio que nosotros mismos elegimos. Y que cada persona desde su autonomía elige, ¿cierto? Hay una frase que se mencionó y que me quedó gustando. Dice, nadie forma a nadie, porque pues eso es real. Si lo relacionamos con el concepto que hemos venido teniendo sobre la formación, ¿cierto? Eh, Decimos que formamos, pero pues realmente lo que estamos haciendo es dando como unas bases, ¿cierto? Para que las otras personas tomen su propia decisión de cómo actuar y de cómo responsabilizarse ante las cosas. Mira que sí, no sé si recuerdan las primeras clases con el profesor que nos comentó de la formación, que muchos de nosotros creo que confundimos el concepto, ya que es algo que nace desde el interior, de la libertad y la reflexión, que de hecho todas las ciencias son reflexivas de segundo orden. Y también recuerdo ahora que lo hablamos, que la primera clase también hablamos de pedagogía y que también confundimos el concepto porque muchos de nosotros pensamos que la pedagogía era enseñar y ya, ¿cierto? Como que los pedagogos son los que le enseñan a los niños y esto. Y ya después el profe nos explica que la pedagogía se interesa más que todo como por el proceso de formación, por cómo se forma el ser humano y cómo a su vez, él mencionaba, a su vez se hace persona. Sí, claro. Aparte de eso, en los textos de Runge y Muñoz explican cómo la pedagogía no solo es enseñar, no solo la enseñanza, no es solo transmitir un conocimiento ahí por transmitir. Dicen que enseñar es solo un pedazo del proceso larguísimo que tiene la pedagogía, por decirlo así. Mientras la pedagogía es la reflexión crítica que piensa en el por qué y para qué se educa. Sí. Ajá, exactamente. Eh, yo creo que la llaman una reflexión de segundo orden, es porque no se queda únicamente en esa práctica, sino que también lleva como a esa reflexión, ¿sí? Por ejemplo, cómo son los métodos o sobre los modelos educativos. Muy chévere, ¿cierto? Porque nosotros yo creo que empezamos con un conocimiento diferente al que tenemos ahora. Y la verdad que me parece demasiado interesante toda esta temática. Y la verdad también me gustaría indagar un poquito más acerca de esto, porque uno a veces tiene como que esos conceptos de cosas tan marcados y definidos que a la hora de la verdad solo repetimos. O sea, eso como dice la palabra, nos educaron. Los demás sin que nosotros lo cuestionáramos. O sea, ni siquiera somos capaces de ir más allá. A veces esto suena un poquito triste, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes sabían el concepto de pedagogía. Como lo dije anteriormente, yo creo que todos pensábamos que pedagogía era enseñar. Entonces, en estos momentos ya tenemos claro que es una ciencia social humana que estudia la educación y la formación. En cambio, la educación, como lo dice el texto, es una praxis, o sea, una acción, por así decirlo. Ajá. O sea, Ángel, que la educación actúa y la pedagogía piensa sobre esa acción. Sí, Me gusta como el video resume y nos deja claro que cuando dice que un pedagogo no solo enseña, sino que comprende
cómo aprende el otro y por qué aprende. Sí, Y que eso se nota mucho en la idea de que la pedagogía pertenece a las ciencias sociales, a las ciencias sociales humanas, porque, ¿qué? Porque eso estudia el ser humano y su desarrollo. sí, sí, o sea, también lo dice en el texto de Zuluaga. O sea, la pedagogía está relacionada con la filosofía, con otros saberes como por ejemplo la antropología, porque no solamente busca entender la educación, sino también al ser humano en su libertad, pues su historia, sus raíces, su cultura. O sea, no es solamente como una sola mirada, sino que es algo mucho más amplio y a veces damos un poquito. Ajá. Por ejemplo, muchachas, yo en los apuntes de las primeras clases con el profe, en la clase de paradigmas, anoté que existen tres tipos de conocimientos: el cotidiano, el filosófico y el cultural. Y pues yo creo que la pedagogía une esos tres tipos de conocimientos, porque combina la experiencia con la reflexión y también con el pensamiento crítico. Sí, ay no, chicas, no, súper interesante esto, la verdad. Mm, porque creo que además también me parece algo muy importante lo que decía por ahí un texto que se hizo en las tradiciones pedagógicas. Por ejemplo, que los alemanes se preocuparon por la formación, ¿cierto? Los franceses por la pregunta educativa y los anglosajones por lo práctico. Y eso que demuestra que la pedagogía no es igual en todas partes. Y aparte de eso, también nos da como esa parte de que nosotros en este proceso de construcción de ese conocimiento que estamos teniendo, podamos sacar un poquito de cada una e intentar integrarlas. Muy chévere, ¿cierto? O sea, como les dije anteriormente, es algo tan amplio, tan interesante. Bueno, y eso mismo muestra también que la pedagogía tiene como una epistemología propia, o sea, un modo particular de construir el conocimiento. O sea, no solo se trata de técnicas o métodos que se usen, sino también de pensar cómo se genera el saber pedagógico y desde qué fundamentos o bases, por así decirlo. O sea, también existen pedagogos que se encargan de investigar. Ah, bueno, o sea que siendo así, Ángel, se puede decir que la epistemología de la pedagogía sería como preguntarse cómo sabemos lo que sabemos sobre la educación, o sea, cómo se justifican nuestras prácticas. Sí. Ajá. Y mira que justamente ahí es donde entra la didáctica. Y según las notas que nos compartió la U, es como ese resultado, ¿cierto? Y haber llevado, haber tenido esa reflexión propia de la pedagogía. Por ejemplo, cuestionándonos sobre cómo enseñar, qué estrategias son realmente efectivas dentro del aula, eh, cómo voy a usar esas estrategias, también cómo y de qué forma yo voy a brindar ese acompañamiento al estudiante. Exactamente, pero mira que sin dejar de lado de pronto la educación, o sea, que la didáctica no se separe totalmente de la educación. Ujú. Por ejemplo, Runge y Muñoz dicen que reducir la pedagogía a la didáctica o a la gestión escolar es perder su esencia crítica, o sea, no se puede cerrar tanto el concepto. Entonces, eso quiere decir que la pedagogía no se limita a enseñar contenidos, simplemente, sino buscar formar seres críticos, éticos y hasta sensibles. El video también decía que educar no es solo llenar cabeza, o sea, como transmitir un conocimiento y grábese de eso, sino formar corazones y pensamientos libres. Exactamente, bueno, muchas veces entonces, a ver, como mirando todo esto que hemos estado hablando, que hemos estado como compartiendo, entonces podríamos resumirlo de esa manera, ¿cierto? Lo que sí es y lo que no sería la pedagogía, ¿cierto? La pedagogía, entonces, ¿qué sería? Como esa reflexión crítica, ética y humana, ¿cierto?
eh, sobre la educación y la formación. Sí, sí. Y que no es enseñar también, ¿cierto? Pero no es únicamente enseñar, también es aplicar métodos directamente, ¿eh? O imponer normas. Sí, exactamente. O sea, la pedagogía también tiene que ver mucho con la política, la cultura. Mira que somos seres culturales y se pregunta qué tipo de sociedad y de ser humano queremos construir. Miren que los docentes influyen mucho en los estudiantes. O sea, lo hemos visto en la mayoría de las materias cuando nos dicen como que no, el maestro memorable, las personas que nos marcaron y muchos de nosotros tenemos como que ese concepto. Hay maestros que nos marcaron para bien y unos que no tanto, ¿cierto? Ah, por eso cuando hablamos de pedagogía, es como si estuviéramos hablando de un saber que reflexiona sobre la vida. Por eso la Ujú. importancia de formar en pensamiento crítico, sobre cómo el ser humano se forma, aprende y hasta se transforma. Ajá. Y como en palabras más simples, la pedagogía es como un arte, ¿cierto? Y es como esa ciencia de pensar la educación para que realmente humanice. Exactamente, o sea, de pronto como dirían los autores del libro, o sea, la pedagogía es el espacio donde la educación y la formación se encuentran para darle sentido a lo humano, por así decirlo. Ujú. No, genial, genial. Eh, bueno, sigamos resumiendo, entonces que educar es un conocimiento, pero la pedagogía es pensar el sentido de formar personas. Exactamente, sí. Y por eso forma tanto al maestro como al estudiante, Esa- porque, porque como creo que lo dice un autor por ahí, porque quien enseña también se forma. sí, totalmente. Y por otro lado, también como modo de conclusión, queríamos contarles que la pedagogía es ese saber que busca comprender, transformar y como lo dijeron mis compañeritas, la UIG es humanizar la educación, o sea, uniendo la razón, el corazón, los sentimientos y en sí los saberes propios de cada materia. Ujú. Claro. Entonces, listo. Si lo resumimos, sería así. La pedagogía no solo enseña, sino que nos enseña, valga la redundancia, pensar quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Sí, yo creo que nos quedó súper claro, ¿cierto? O sea, Ajá, estoy totalmente de acuerdo. ¿Listo? Mm, listo, muchachas, entonces nos vemos en otro encuentro. Chao.